Estados Unidos lo que dijo es que está preocupado. Están preocupados. Imagínense, Alcalá, Dios nos libre, que eso hubiera ocurrido en aguas venezolanas. Ya estaríamos invadidos. Tengan la seguridad que ya nos hubieran invadido. Pero no, como es Israel, se le permite de todo. Entonces, ese es un ejemplo de doble moral. Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos una persona que la verdad que es un gusto recibir aquí en el programa, Carlos Aznares, periodista y director de Resumen Latinoamericano. Carlos, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, un gusto para mí estar otra vez aquí. Carlos, bueno, allí veíamos, ¿no?, estas palabras de Chávez, ¿no?, que hacía referencia a lo ocurrido en 2010. Y, digamos, la pregunta es, ¿por qué no hay una condena unánime, ¿no?, internacional, como en su momento ocurrió cuando se acusó injustamente al gobierno de Maduro de haber quemado ayuda humanitaria que finalmente habían sido los opositores y demás, ¿no? Pero bueno, en ese momento inmediatamente accionaron y acá estamos viendo lo que está haciendo el régimen israelí y no sucede nada, ¿verdad? No, yo creo que hay un silencio programado por parte de los organismos internacionales. Algunos dicen, le tienen miedo a Israel y al lobby, a los diferentes lobbies locales, pero yo creo que es parte de una política occidental de agresión a todo pueblo que se rebele. En este caso le toca al pueblo palestino, en otro caso le toca al pueblo haitiano, y en otro caso le ha tocado a distintos pueblos del mundo, pero Occidente, porque hay que hablar de Occidente, porque transmiten en cadena, digamos, para decirlo en términos periodísticos. No es solamente Estados Unidos e Israel, que siempre decimos quién gobierna a quién. De hecho, cada vez queda más claro que Israel gobierna a Estados Unidos y Estados Unidos lo sirve a Israel en todo lo que necesita, sino que es todo ese compendio de los otros países que manejan organismos internacionales también, incluso organismos de derechos humanos, que no admiten la rebelión de los pueblos. Ellos la provocan, pero cuando los pueblos se rebelan, los castigan de la manera que estamos viendo ahora. El pueblo palestino, en el pueblo palestino se sintetiza todo lo peor de Occidente, de la violencia de Occidente. Desde el tema de dejar que la gente muera de hambre, que los niños, las madres, los padres mueran de hambre, ocultan las fotos de la desnutrición y las muertes por desnutrición, las ocultan, dejar que se bombardee intermitentemente desde el 7 de octubre todos los días y a toda hora. Me contaba el otro día una chica con la que nosotros nos comunicamos cada tanto en Palestina y decía, no es que hay 2 horas de tregua, no, es todo, cada 10 minutos, cada 15 minutos un dron, un avión, una descarga de un barco, todo eso, toda esa violencia es la violencia occidental y es la violencia, tirándonos para atrás, que sufrieron los pueblos originarios aquí, en toda Abya Yala, en toda nuestra América. 90 millones de muertos, 90 millones de asesinados con la conquista, es eso mismo. Te mataban por tener una creencia distinta, te mataban dándote ropa que te quemaba la piel, te mataban de 1000 maneras. Bueno, esto lo estamos viendo en el padecimiento del pueblo palestino. Lo que no se habla es la resistencia, porque el pueblo resiste, a pesar de eso, resiste, y esto es lo que de alguna manera nos da la seguridad de que tarde o temprano ese imperio va a caer. Pasarán 100 años, pero va a caer. El imperio occidental tendrá que caer porque es un imperio de muerte, Y en algún momento todos reaccionaremos en conjunto y diremos, basta de todo esto, basta de estas mentiras, basta de estos medios de comunicación que nos mienten todo el día. Ahora venía en un taxi escuchando la misma versión de siempre, sobre el país y sobre Palestina. O sea, la misma versión. No, sí, es el terrorismo, es esto, los 1200 muertos del principio. Bueno,
Ahora estamos en 35.000 muertos, ya no sabemos cuántos muertos están, y sin embargo Occidente sigue callado, sigue callado. Ahora, con respecto a eso, Carlos, lo que ha pasado días atrás, que realmente fue terrible, gente hambrienta que va a buscar ayuda humanitaria y les disparan a esas personas. Y uno lee, digamos, en los medios occidentales, palabras como incidente, caos, conflicto. ¿no? Conflicto. Entonces uno piensa, de acuerdo, digamos, es la línea que manejan, pero hay personas que escriben eso, digamos, eso es inconcebible. Sí, sí, bueno, ahí entra la vieja discusión de si son los dueños de las empresas los que manejan el discurso o cuentan con la complicidad de muchos plumíferos, Claro. muchos obsecuentes, muchos tipos que se autocensuran incluso con lo que piensan y colaboran con ese discurso, colaboran escribiendo eso. Todos los que hemos pasado y hemos estado años trabajando en medios de prensa, yo por suerte hace bastante que trabajo en medios alternativos, pero en los medios de prensa me acuerdo que había un momento que vos tenías que poner frente al espejo, ¿escribo esto o no lo escribo? Y no lo escribías y padecías lo que significaba no escribir. Claro. Me acuerdo claramente algunas escenas de la época, incluso de Alfonsín y todo esto, cuando se inventaban cosas para justificar represión y todo demás, y al lado mío había uno que lo escribía. Vos no lo escribías, pero el otro lo escribía. Y entonces vos quedabas infraganti y te penaban, de alguna manera te penaban. Y esto es así, si estás en un medio de prensa y colaborás con ese discurso, sos parte de eso. Estás matando al palestino 2 veces más. Lo mata el empresario que pone ese título y lo matás vos escribiendo la nota. Carlos, ya van, bueno, más de 5 meses, ¿no?, de esta agresión brutal, como decías vos, a cada minuto. ¿Hay algún tipo de perspectiva? Porque lo que se ve es que del otro lado como el discurso es cada vez más virulento, al punto de que estamos a pocos días del comienzo del mes de Ramadán. Y un ministro israelí dijo, hay que eliminar el mes de Ramadán, o sea, como directamente ni tenerlo en cuenta, y se ven ya agresiones en la mezquita de Al-Aqsa, por ejemplo, que también es algo que es recurrente, digamos. Esto va cada vez a peor realmente. Sí, yo tengo la esperanza de que un poco por la fuerza enorme y heroica de la resistencia palestina, de todas las facciones y todas las organizaciones palestinas que, hay que decirlo, están poniendo el cuerpo de una manera increíble, increíble. Yo leo todos los días y lo publicamos, incluso los medios que no están censurados sobre las acciones de la resistencia, y hay que tener coraje para estar peleando en Gaza contra ese poder bélico tan poderoso. Y incluso infligir bajas importantes a ese enemigo. Entre esa fuerza y también la situación que se está viviendo dentro de Palestina ocupada, de esto que se llama la entidad sionista israelí, las broncas que están estallando, ahora han renunciado gente del Ministerio de Defensa, han renunciado gente de medios, del Departamento de Prensa, bueno, ahora Gantz viaja a Estados Unidos, algún resultado va a tener con respecto a Netanyahu. Caído Netanyahu, pongámonos en la idea de que cae Netanyahu, puede ocupar el puesto otro, porque la verdad que Israel no se caracteriza por tener dirigentes que uno mejor que el otro. No. Cada vez es una vuelta de tuerca a peor. Sí. Pero todo indica de que el poder político empieza a hacer aguas. Y la paciencia de muchos israelíes, que si bien no están con los palestinos, pero tampoco están de acuerdo a cómo se está manejando todo este proceso. O sea, ya han visto un montón de cadáveres que han llegado, el tema de los rehenes, de los prisioneros en manos de la resistencia sigue siendo un tema que se está tratando mucho en Israel, y el otro tema es que el ejército sionista sigue matando prisioneros y que están prisioneros de ellos mismos, o sea, fuego propio. Eso ha generado un mar de fondo que ya no es solamente los grupos pro-palestinos que siempre han existido,
o por lo menos que han tenido actitud por la paz, paz ahora y todo lo demás. Y yo creo que eso puede llegar a germinar una posibilidad de un parate prolongado. De hecho, se está hablando de una tregua temporal, 40, 45 días. Ahí el problema, y digo que nos tiene que preocupar, es qué va a hacer Egipto, el señor Asisi, ¿verdad? Porque si Asisi juega a favor de Israel, como lo ha hecho muchas veces, las cosas pueden ir a peor, Jamás lo ha dicho, o lo ha sugerido varias veces, no confían en Asisi y tratan de presionar. Yo creo que no se puede confiar en ningún jerarca árabe, porque antes de que empezara esto estaban todos arrodillándose con Israel, sobre todo Arabia Saudí. Ahora hacen discursos de alguna manera para salvar la cara, porque es tal la agresión del sionismo que quedarían mal ante sus pueblos. Claro. Pero si falla Sisi, la cosa se complica. Si a Sisi se encarrila y apuesta a que haya una solución, porque a él también, a Egipto le está trayendo problemas esto, claro, evidentemente. Ni hablemos de pérdida de soberanía. O sea, Israel hace lo que quiere con esa frontera, todos los días la bombardea. Bueno. Esa puede ser una salida. Yo no creo, sinceramente, que esto pueda durar 6 meses más. No creo. Pero también pensaba que esto duraba 2 meses cuando empezó, y ya estamos en 5. Es difícil. Este es un enemigo muy peligroso y muy de continuar en su maldad y de aplicar todo tipo de maldades. Le guste o no le guste a quienes lo siguen defendiendo en nuestros países, porque eso también llama la atención, ¿verdad? Que estamos caminando por calles donde hay gente que piensa, así como piensan que hay que darle tiempo a Milei, hay gente que piensa que está muy bien lo que está haciendo Netanyahu, con los niños, con las niñas, gente ya no allá, acá, en nuestros países. Y esto también es para pensar, ¿verdad? ¿En qué tipo de sociedades vivimos? Y cuando hablamos de paz, ¿qué significa hablar de paz cuando hay tipos que están todo el tiempo conspirando para hacer la guerra? Exactamente, bueno, y pasando justamente aquí, a esta región, Carlos, bueno, hemos visto imágenes días atrás también del avión de Emtrasur robado por Estados Unidos, desmantelado, ¿no? Y de repente uno ve que Biden, o por lo menos la prensa dice, Biden afloja las sanciones contra Venezuela, y después se ven estas cosas que son de una arrogancia, la verdad que impresentable, ¿no? Sí, total. Lo del avión es realmente una vergüenza que abarca a este gobierno y al anterior. Claro. O sea, el gobierno anterior fue que colaboró en el secuestro. Incluso sabiendo que venía este gobierno, hubo un tiempo que podrían haber dicho, bueno, devolvámosle el avión a los venezolanos, nada de lo que había, todo el montaje que hicieron fue una mentira tras otra. No había delito, de hecho. No había delito. O sea, fue un robo, claro, un robo directo de un avión. Y bueno, ¿qué podemos esperar de Estados Unidos cuando se lo lleva? O sea, claro, la lógica diría, bueno, úsenlo, ya que se lo llevan, úsenlo. No, el tipo es tal la maldad también, que dice, no, es una patada en la boca a los venezolanos, decirles, mire, me llevo el avión, no se lo devuelvo y además se lo rompo, se lo destrozo. Y ahí quedamos muy mal como nación nosotros, ¿verdad? Permitir eso, permitir que un gobierno progresista, que se decía progresista, haya colaborado en no devolverle el avión a Venezuela, con todo lo que ayudó Venezuela a este pueblo, en horas muy amargas, no tanto como estas, pero en horas amargas, me acuerdo, cuando la conspiración contra Cristina, contra todo lo que se hacía, Venezuela estuvo al pie del cañón, era uno de los pocos países del continente que se la jugó. Sin embargo, yo no digo estos, porque estos son la maldad, pero el gobierno anterior podría haber hecho un gesto, pero también no lo hizo ni con Milagro Sala. Entonces hay muchas cosas que también hay que... Yo no hablo de la herencia, yo hablo de que hay que tener memoria de todo
no solo de lo que estamos viviendo, sino de todo lo que también vivimos, porque una cosa es consecuencia de la otra. Exacto. Bueno, Carlos, hace pocos días hemos visto la apertura de sesiones en Argentina, ¿no? Con un Milei redoblando todas sus apuestas. Aprovechamos la ocasión para solidarizarnos con los trabajadores de Telam, ¿no? Porque allí él manifestó que iba a cerrar esta agencia, la cerró, y digamos, lo que sorprende es que él habla de la motosierra, ¿no? Y hay gente que lo aplaude, ¿no? Y hay familias, hay puestos de trabajo, hay gente que pasa hambre detrás de todo eso, ¿no? Sí, sí, es un fenómeno, lo que estamos viviendo es un fenómeno, digamos, perverso, porque es verdad que hay gente que sigue dándole crédito, a pesar de que algunos de ellos están sufriendo las consecuencias de las políticas de Milei. El tema de Telam es algo muy claro. Nosotros creo que tenemos que pelear para que no se cierre y apoyar a los trabajadores en la calle, todo lo que haya que ayudar, pero un gobierno dictatorial de corte neofascista o fascista directamente necesita silencio de radio. O sea, esto es como la dictadura del 76, no porque no están los militares en la calle, pero se parece mucho. Sí. Entre ellos estas cosas, o sea, el silencio que metieron Videla, Macera y Agosti con los medios de comunicación, el discurso único de los medios que quedaron, bueno, era lo que necesitaban. Este personaje, Macri no se animó, este personaje sí, cierra Telam, como también va a cerrar universidades nacionales, como también echa gente de Radio Nacional y va a cerrar filiales de Radio Nacional, porque necesita silencio, que nadie se oponga. Lo que pasa es que creo que no le va a salir bien, a pesar de todo. O sea, como no le sale bien el protocolo a la señora Bullrich, que se lo ha ido rompiendo cada organización que ha salido a la calle todos los días y ha cortado calles y se vienen cortes bastante importantes en un futuro muy, muy cercano, yo creo que por más que intente generar este tipo de ataques brutales contra la libertad de expresión, este país y este pueblo tiene reservas, tiene antídotos, no todo el pueblo, pero sí una franja importante que se crece a veces en la adversidad. Y yo creo que tenemos que confiar en eso, en nuestras propias fuerzas. Solo el pueblo salvará al pueblo, no es una frase más, porque de lo contrario, si entramos en pánico, entramos en depresión, entramos en desesperanza, nos van a pasar con la topadora y la motosierra por encima. En cambio, hay que hacer como el pueblo palestino. Hay que ser como el pueblo palestino, porque este tipo se parece a Netanyahu. El otro hace un genocidio brutal y este hace un genocidio de hambre, porque ¿qué es la hambruna que vive en nuestros barrios? ¿Qué es la hambruna que no asume la señora Sandra Petovelo, que se compra una carterita de $40.000? Mirá lo que se podría hacer a nivel de alimentos con $40.000. No lo asumen, pero es un genocidio también, en cuentagotas. O sea, son parecidas las figuras, no por casualidad. Este es el primer mandatario sionista latinoamericano, como también aspiró a hacerlo Bolsonaro, y el otro es lo que es, digamos, un genocida. Pero frente a eso tenemos que tener respuestas populares. Él radicaliza la violencia y nosotros tenemos que radicalizar las medidas de protesta. Desobedecer, o sea, la desobediencia civil es pacífica, no se mata a nadie, pero son hechos muy fundamentales para que no te arrollen y que no te hagan perder la dignidad, que esto es lo tremendo. El pueblo palestino no ha perdido la dignidad a pesar de lo que le están haciendo. Paran media hora de bombas y se desplazan y enseguida ayudan a otro y tratan de colaborar con otro que ha sido agredido o que se le ha caído la casa encima de un bombazo. Nosotros tenemos que recuperar la dignidad como pueblo, tenemos que defender la soberanía, tenemos que defendernos de que no nos maltraten, de que no maltraten a nuestros jóvenes, porque de lo contrario la vamos a pagar caro. Pero no por lo que nos hagan, sino por también cuando nos miramos al espejo y decimos, pero ¿cómo nos dejamos hacer esto?
¿Cómo caímos en esta pesadilla? ¿Cómo nos reaccionamos más fuerte frente a esta pesadilla? Y bueno, estos meses que corren dirán la verdad de todo esto. Si reaccionamos como pueblo, lo frenaremos. Y si no, pasará por encima. Nos pasará por encima como ya lo está intentando hacer. Muchas gracias, Carlos, por haber estado en el programa. Gracias a ustedes. El Frasco, Medios sin Cura.